Muy buenas tardes, Ejército Mariano, Grupo de Oración Padre Pío, Rosa Mística y San Miguel Arcángel. Feliz y bendecida tarde. Hoy haremos este programa especial, este live especial con el Padre John Ever Rojas desde Colombia. Aquí ya está el Padre. Hablaremos sobre el bautismo, uno de nuestros sacramentos, en el marco de todo lo que hemos estado hablando en este grupo a través de los diferentes live. También estamos evangelizando de otra manera y formándonos. Ya, Padre, aquí está. Vamos a aceptar la invitación del Padre. Aquí está. Bueno, es un honor para mí que el Padre haya aceptado esta invitación para que nos enseñe un poco más de la importancia de este sacramento. Buenos días, Padre. Bueno, y buenas tardes aquí ya en Miami. Julieta, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo va la vida? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de poder compartir en este rato de ese importante mensaje que nos va a dar sobre todo del sacramento, del primer sacramento que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica, que es el bautismo. Muy bien. Vamos a iniciar con una oración. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestras mentes y nuestros corazones para discernir la voluntad del Padre en el Hijo a través de ti, Santo Espíritu de Dios. Que nosotros podamos descubrir la grandeza de los misterios que Cristo nos ha revelado. Que en este día podamos nosotros alimentarnos de la palabra y descubrir la grandeza de nuestro bautismo. Ese día en que fuimos consagrados al Señor, ese día que fuimos presentados, ese día que fuimos ungidos, ese día en que nuestros padres y padrinos nos llevaron a la iglesia para ser consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Permítenos redescubrir ese valor de esta consagración. Permítenos redescubrir la grandeza de nuestro propio bautismo y que ello sea un paso para fortalecer nuestra fe y nuestra vida cristiana. Amén. Gracias, Padre. Si quiere presentarse, Padre, para quienes se conectan desde nuestra cuenta del Grupo de Oración Virgen Rosa Mística. Bueno, un saludo para todos. Yo soy el Padre John Ever Rojas. Soy sacerdote castrense en Colombia. Sirvo en la Armada Nacional. Actualmente soy el capellán de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, donde se forman los suboficiales navales de la Armada Colombiana. Qué bueno, Padre. Yo durante muchos años trabajé en Venezuela con militares y reconozco también la gran labor que ellos hacen, y bueno, tiene allí usted también una gran labor, Padre, en esa formación. Sí, una gran responsabilidad, y pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de ser esos sacerdotes evangelizadores en medio de las fuerzas militares y de policía, ser ese rostro de la iglesia, ¿no? Hacer presencia de la Iglesia Católica en medio de las filas. Así es, Padre. Padre, bueno, y el tema que queríamos abordar el día de hoy es sobre los sacramentos, empezando con el sacramento del bautismo. Ese bautismo donde nos da donde iniciamos como nuestra vida como cristianos. Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a iniciar con esta pregunta y el conferencista va a preguntar: Julieta, ¿cuál es tu fecha de bautismo? Se la pregunté a mi mamá y todavía no me la ha dicho, porque eso es una tarea que Lorena también nos puso, de saber cuál es la fecha de nuestro bautismo, porque esa es una fecha que uno tiene que celebrar. Como el cumpleaños que uno no celebra. Bueno, aunque con esta pandemia no hemos podido celebrar mucho, yo considero que todavía sigo teniendo los mismos años que tenía el año pasado. Yo estuve de cumpleaños el martes pasado y dije, como no tuve celebración por la pandemia, bueno, sigo teniendo los mismos 39 que tenía. Sí, ¿cómo no? Aquí hay una invitación, mira. Esa duda, esa inquietud la generó el Papa Francisco. Y lastimosamente es una realidad que nosotros desconocemos. Y digo lastimosamente porque celebramos mucho lo humano, lo material, el aquí y el ahora.
pero desde esa relación con Dios nos falta ese conocimiento de ese caminar, esas fechas importantes de mi relación con Dios, ¿no? Entonces, para mí, ya siendo sacerdote me dio la tarea, porque es que yo siendo sacerdote no sabía la fecha de mi bautismo. Entonces, quiero iniciar con esto porque cuando el Papa dice eso y dice, la verdad, yo no tengo presente en qué fecha fui bautizado. De pronto, para la época de seminario, tuve que presentar los documentos eclesiásticos de partidas de bautismo, de confirmación, pero la verdad, no lo conocía tampoco. Y hace 2 años o 3 años, me di a la tarea y yo mismo fui a la parroquia donde fui bautizado. Por lo menos sí sabía en qué parroquia había sido bautizado, ¿no? Que a veces no sabemos ni en qué parroquia fuimos bautizados. A veces la gente no Sí me sabe y acuerdo este es un de eso, riesgo ya sé gravísimo. las cosas. ¿Cómo? Yo sí me acuerdo porque a mí me bautizaron grande, ya como de, creo que de 4 o 5 años me bautizaron a mí, creo que un poco más, mi mamá tardó en bautizarme porque estábamos esperando que llegara una de mis tías de Colombia, entonces nunca llegó y entonces me tuvieron que bautizar, pero estuvieron durante tantos años como esperando para bautizarme, porque bueno, no, que la tía que va a ser la madrina, porque mi segundo nombre es Mariana, por mi tía Mariana. Entonces, no, que la tía es la madrina y entonces hay que esperar y así pasaron creo que como 5 años. Y Me bautizaron resulta de... que cuando fui en unas vacaciones, yo fui a Sport y pues yo pues soy bastante joven todavía. Entonces, llegué allá en ropa deportiva a pedir mi partida de bautismo. La secretaria, claro que sí, joven, tome asiento y espera que el padre salga para que la firme. Ya la iré imprimiendo. Cuando ella la imprime, llega y me mira de arriba abajo, me mira el puesto y se le hace como raro. Me dice, ¿usted es sacerdote? Claro, ya en la partida estaba el anexo, ordenado sacerdote el 29 de noviembre del 2014. Ya estaban las informaciones. Yo le dije, sí, señora, claro que sí. Ah, bueno, ya le digo al padre. Entonces, bueno, pasé, saludé al padre. ¿Cuánto le debo? Padre, no hay ningún problema, no debe nada. Me entregan la partida, yo me voy al carro y yo con la inquietud, primero que quería saber en qué fecha, yo muy ansioso de saber en qué fecha yo había sido bautizado. Y aquí hay una diosidencia. ¿Cuál es la diosidencia? Que coincide el bautismo con la fecha de ordenación sacerdotal. Para mí fue de Wow, padre, lágrimas, ¿qué te digo? para mí fue de lágrimas en el carro, decir, pero ¿cómo va a coincidir esa fecha de esa manera? O sea, impensado, sin programarse, algo que se desconocía. La fecha la programa el obispo, no la programa uno, el día que uno va a ser ordenado. Entonces, para mí significa mucho celebrar el 29 de noviembre que fui bautizado, pero también celebrar siempre el aniversario de ordenación sacerdotal. Que uno de sacerdotes tiene muy presente el aniversario de su ordenación sacerdotal. Pero venga, el aniversario de mi bautismo, y tú lo decías, uno celebra mucho su cumpleaños y la gente le felicita su cumpleaños, pero desde la fe nos hace falta mucho más amor por el bautismo, mucho más amor por esa relación con Dios, de celebrar y decirle, Señor, ese día es para que uno vaya al Santísimo, para que uno vaya y celebre la Eucaristía, para que uno vaya y se confiese, para ese día vivir un hermoso Santo Rosario. Desde esa experiencia de fe, de ser agradecidos con el Señor, porque ese día mis papás me llevaron al templo y ese día fui consagrado y lavado en las aguas del bautismo. Una experiencia maravillosa que de pronto nosotros no le hemos dado el valor que desde ahí estamos llamados a dar. Padre, y en el marco de lo que usted está comentando, de ese valor y de la importancia de bautizarnos y sobre todo bautizarnos como que lo más pronto posible, los niños sobre todo, ser bautizados prácticamente a los días de nacer, porque eso era también una costumbre muy antigua de que los niños fuesen bautizados desde el primer momento y el porqué del bautismo. El porqué. Muchos inclusive se opusieron o se oponen que por qué bautizar a un niño tan niño, que es imponerle la fe, que es obligarlo a la fe. Bueno,
Pero bíblicamente en los Hechos de los Apóstoles, sobre todo encontramos esos textos donde cuando se convertía la cabeza de la familia, dice la Sagrada Escritura, se hacían bautizar todos los de su casa. Esa es como la expresión. Y se bautizaban todos los de su casa. ¿Quiénes son todos los de su casa? Todos, no queda ninguno por fuera. Y son varios los textos porque esa promesa es para todos, para los hijos y los hijos de sus hijos. Cuando uno descubre a Cristo y descubre ese gran don, descubre ese gran premio, ese gran privilegio, ese gran amor, pues uno quiere dar de lo mejor como persona y como ser humano. Y el cristiano lo mejor que puede tener en su vida y reconoce que lo mejor que tiene es a Dios mismo en Jesucristo, pues lo da y lo comparte, ¿sí? El papá como papá sabe que su hijo necesita ir a la escuela. No espera que su hijo sea adulto para decirle, mijo, ¿usted quiere ir a la escuela? No, el papá de inmediato le inicia la formación académica para que el niño crezca en esa academia y crezca intelectualmente y se forme como tal. El papá no espera que el niño tenga 18 años para llevarlo al médico y decida si quiere ir o no. Es que el niño no le gustan las inyecciones, que él decida. No, es que el papá sabe que por la inyección le va a salvar la vida, que por la inyección va a cuidar su salud. Entonces no espera cuando sea mayor de edad o cuando sea adulto para que decida. El papá le da al niño lo que considera necesita para su vida y necesita para crecer, para santificarse, para que sea ante todo plenamente feliz. ¿Sí? Entonces esto es importante porque hacen, no, dejen que el niño decida cuando sea grande. No es que nosotros no podemos esperar a que los niños decidan cuando sean grandes. Ya si ellos cambian de parecer, ya es distinto. Si ellos en libertad toman otra decisión, es distinto, pero por lo menos usted como cristiano y como creyente hizo su trabajo, que contagió, que evangelizó, que predicó, que les mostró a Cristo, que se lo señaló. Síganlo, estamos llamados a seguirlo. No se lo impone, lo contagia. Que ese es un gran problema y es un tema de fe, y es la falta de catequesis por parte de los papás, porque creen que la fe depende del sacerdote, de la religiosa o de los maestros en el colegio. No, los primeros catequistas como tal en esa iniciación cristiana son los papás, ¿no? Y ahí es donde inicia esa vida cristiana y los responsables son los papás. Así es, padre. Uno como padre es inculcarle también ese amor que tenemos nosotros por nuestro Señor, por nuestra Santísima Madre. Yo hablo particularmente de mi hijo. Los niños copian, los niños ven, los niños muchas veces dentro de su corazón nacen cosas, pero también lo que ellos vean y lo que como uno pueda formarlos. Yo lo cuento como mi testimonio personal con mi hijo Sebastián. Esta mañana se despertó y me decía, mami, ¿vas a transmitir el rosario? Le dije, sí, hijo, más tarde. Ah, ok, qué bueno, te felicito, lo haces muy bien. Pero él muchas veces con sus 4 años, ¿sabes? Y a veces sale y se mete en las transmisiones y hay días que quiere rezar con nosotros y él ve con mucho amor también a la Virgen, pero porque él ve también en su casa ese amor que tenemos nosotros por nuestro Señor Jesucristo, por San Miguel Arcángel, por muchos de los santos y sobre todo el amor a nuestra Santísima Madre. Y ahí está nosotros como padres también inculcarle eso a nuestros hijos. Ahí es donde está ese contagiar, ¿no? Sobre todo el Papa Francisco nos recordaba en homilía hace unos días cuando decía, bueno, él pone un ejemplo, que una señora un día llegó y le dijo, no, es que yo convertí a estas 8 personas. No, tú no conviertes a nadie. Aquí quien lo convierte a uno es el Señor y la gracia de su poder y su Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el Papa insistía, si quieres que alguien cambie, si quieres que alguien se convierta, ore y sea testimonio. Oración y testimonio van a ser fundamental para nosotros dar testimonio, dar ese ejemplo, ser ese reflejo de esa gracia para que muchos crean. Entonces, tener presente que el bautismo es el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿no? Lastimosamente la gente lo hace por moda, la gente lo hace porque así se ha hecho, la gente lo hace por la imagen, por el aparentar. La gente ni sabe a qué va cuando va al templo. Esa es la realidad. Es que como así se ha hecho, o de pronto se hace con una mentalidad para que el niño le vaya bien. De pronto hasta una mentalidad supersticiosa, ¿no? Y lastimosamente la gente, ¿usted qué vino?
usted, o la gran pregunta, ¿qué pide a la iglesia de Dios para su hijo? Que le vaya bien, que prospere, que tenga cosas, y la gente piensa todo lo material. Pero realmente no descubrimos, y por eso la gente necesita esa catequesis prebautismal para ubicarla, contextualizarla, para que puedan ellos vivir de una mejor manera junto al ministro esa experiencia pascual. Es que esa experiencia pascual es que nosotros imitamos a Jesucristo, que bajó a la muerte y resucitó. La experiencia de pasar por las aguas del bautismo es experimentar la muerte de Cristo, que nos lava el pecado, nos purifica para una vida nueva. Estamos en un contexto pascual y recordemos que en la vigilia pascual nosotros renovamos nuestro bautismo. A mí me parece maravillosa la vigilia pascual, porque uno va a la vigilia es a renovar su fe, a renovar su bautismo. Por eso la vigilia pascual la gente la conoce. Ah, esa es la misa del fuego y del agua. Ah, pero ¿por qué la misa del fuego y del agua? ¿Qué dices de esto? Es así, Padre. Y ahí nosotros hacemos esa renovación de esas promesas bautismales, donde decimos, sí creo en la Iglesia Católica, sí creo en nuestro Señor. O sea, es allí donde nosotros, y es muy poco del conocimiento de muchas personas, que la importancia de renovar siempre esas promesas bautismales. Juan el Bautista decía algo, y es que decía, yo los bautizo para el perdón de los pecados, digamos como un bautismo de reconciliación. Dice Juan el Bautista, pero viene uno después de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo cristiano, el bautismo de Cristo, a nosotros nos da el Espíritu Santo, nos capacita para la vida. Entonces, esa experiencia pascual es que, claro, una cosa es vivir sin el Espíritu y otra cosa es vivir con el Espíritu. Ahí es donde está la experiencia pascual. Y esa fue la experiencia pascual de los apóstoles. Cómo su vida cambia, y próximamente lo vamos a celebrar con Pentecostés, cómo su vida cambia al ser ellos bautizados directamente por el Espíritu Santo. Y cómo ellos vencen el miedo y se llenan de esa valentía para ir a predicar al mundo entero el Evangelio, que es el gran compromiso o el gran mandato de Jesús a los apóstoles. Aquí viene algo, y es, ¿por qué decimos que el bautismo es un sacramento pascual? Porque Jesús resucitado manda a bautizar. Dicen, a veces me pregunta la gente, ¿quién instituyó los sacramentos? Y la gente no sabe, no tiene claro que los sacramentos los instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿quién mandó bautizar? La gente de pronto creerá que Pablo, creerá que Pedro, de pronto que tiene otras ideas. Pero vamos a mirar, finalizando los evangelios aparecen esos textos donde Jesús resucitado se muestra a los apóstoles. Mateo 28, en los versículos 16 al 19, o el versículo 19 concretamente va a decir, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto está en un contexto pascual. Es decir, el bautismo se convierte en un sacramento pascual porque Jesucristo manda a bautizar estando resucitado. Es el gran envío misionero. Entonces está diciendo, vayan pues y hagan discípulos. ¿Cómo nos convertimos en discípulos del resucitado? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no nos podemos quedar ahí, que es la gran experiencia que de pronto muchos bautizados podemos llegar a tener o que han podido tener. Se bautizan y desconocen totalmente su fe, desconocen totalmente su bautismo y de pronto lo ven como un rito, pero de pronto se desconoce la gracia y el poder que allí se recibió. Entonces es la invitación a la luz de la evangelización a redescubrir ese sacramento al cual nosotros fuimos llevados y que somos partícipes de tanta gracia. Cuando dice el Señor en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, versículo 19, después del bautizo dice, enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ahí está la experiencia pascual. Ah, bueno, me bautizo, me hago discípulo, pero necesito ser alimentado por esa palabra, por esa doctrina. Necesito estar volviendo permanentemente a la enseñanza del Señor.
porque si no mi bautismo o mi experiencia como discípulo se ve de pronto en el contexto de la palabra de estos días sin frutos, se ve sin dinamismo, se ve quieta, se ve frenada. Entonces es importante que como creyentes nosotros veamos la grandeza, es un privilegio, es una bendición, es una expresión de amor tan grande nosotros haber sido bautizados en las aguas, valga la redundancia, del bautismo y en el bautismo del Señor, ¿no? De haber nosotros sido llevados por nuestros padres y ellos haber profesado la fe por nosotros. Porque en el bautizo de los niños quien profesa la fe es los padres. Los padres son los que profesan la fe por los niños, pero son los que se comprometen a educar en la fe a los niños. La gran pregunta que se le hace a los padres es, queridos padres, ¿se comprometen a seguir educando en la fe, en el amor al prójimo, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, a estos niños que han presentado ante la iglesia, para que puedan llevar una vida conforme al Evangelio? ¿Son conscientes de la obligación que contraen ahora? Y esa parte la gente la olvida. Y esa parte de pronto, sí me comprometo. ¿A qué te comprometiste? ¿No? Me comprometí a enseñar, a amar a Dios y al prójimo a ejemplo de Cristo. ¿Sí? Me comprometí a educar en la fe. Ese es el gran compromiso. Que inclusive es el compromiso de los padrinos. ¿Cuál? Ayudar a los papás en esa educación en la fe. Entonces, padrinos perdidos que no aparecen nunca. Y por eso no se puede, el catecismo lo va a insistir. Se ha de elegir padrinos que sean testimonio, que sean ejemplo, que sean modelo. Y la gente quiere poner de padrino a cualquiera, al que es mejor amigo, de pronto al que se tiene esa afinidad, pero no miramos que uno de los requisitos fundamentales es que sea una persona de fe. Una persona que tenga esa espiritualidad y que pueda aportarle desde esa espiritualidad a su hijo. Así es, padre, la importancia de los padrinos. Es un punto bien importante porque realmente muchas veces sucede eso. Escogen los padrinos por escogerlos, porque bueno, por la afinidad, porque somos amigos en este momento, pero realmente con ese desconocimiento de cuál es el valor y la importancia real de que los padrinos o de cómo pueden influir los padrinos en la vida de los niños también. Yo le agradezco a Dios por mis padrinos de bautismo. Mi madrina de bautismo falleció de cáncer de seno, pero la guardaré siempre en mi corazón porque siempre estuvo interesada en mí. Inclusive se hacía presente en mi casa visitándome con mi padrino. Hoy en día mi padrino está vivo y ha sido un papá para mí, a quien le agradezco profundamente haber sido tan especial y en un momento tan complejo ayudarme y apoyarme. Entonces, una cosa que yo digo es la siguiente. El padrino, dicen, es que me escogieron de padrino. El niño se ganó tremendo padrino, ¿no? Comúnmente cualquier podría pensar, yo soy el padrino porque es que vieron en mí. Pero venga, el niño se gana un padrino, pero también el padrino se gana un hijo. Porque si el padrino cumple bien la tarea y ese hijo, ese ahijado se santifica, ¿cuánto bien le hará ese ahijado a ese padrino? Es decir, es una relación de fe y una relación, por lo tanto, de reciprocidad a futuro si se vive de una manera bonita, de una manera especial. Porque la vida da muchas vueltas. Hoy tu padrino me puedes ayudar a mí, pero mañana ese ahijado es el que puede ayudar a ese padrino. Así ¿no? es. Entonces, un hijo espiritual, maravilloso, pero hay que cumplir la tarea y es la invitación también a ayudar a los papás en esa educación en la fe, principalmente con la oración y con el testimonio. Así es, padre. Y quiero también agregar que por lo menos nosotros en Venezuela tenemos una de las apariciones muy importantes, y quien es la patrona de Venezuela, es la Virgen de Coromoto. Cuando ella aparece al cacique de los indios coromotos de la tribu de los Cospes en el año 1651, la Virgen le pide a este cacique que vaya donde el hombre blanco para que le echase agua en la cabeza con la finalidad de ir al cielo. La misma Virgen también nos invita y a ese cacique
lo invitó a que fuese bautizado, a que recibiera esa agua en la cabeza y que fuese donde aquel hombre blanco, que eran los españoles, que habían llegado en esa época, para recibir esa agua del bautismo. Aquí esto nos recuerda que qué bonito ese testimonio, porque es que el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y por la palabra, pero ¿cuál es la finalidad? Participar del cielo. Por eso es un sacramento pascual, porque nos abre las puertas al cielo, nos traza el camino de la vida eterna. El Papa Francisco decía algo hace unos días, y esta es una invitación para todos los que se conectan, y es que hablemos del cielo, hablemos de la vida eterna. Es decir, eso nos manifiesta esperanza. El Papa Francisco decía que tenía que reconocer lo que un sacerdote muy sabio le había dicho, le había escrito, y habían hablado, tal vez son amigos, le había recomendado que hablara más del cielo porque casi no hablaba del cielo. Le dijeron al Papa Francisco que casi no hablaba del cielo. Y él lo decía, él siempre pone esas anécdotas. Y verdad es que uno a veces condena y manda para el infierno y de pronto está condenando y señalando a la gente, ven, ¿y por qué no hablas del cielo? ¿Por qué no hablas de la herencia prometida? ¿Por qué no hablas de la vida eterna? De que el Señor nos llama, que nos invita, que quiere hacernos partícipes de la mesa celestial, que es prefigurada en la Eucaristía, ¿no? Que la vida eterna es prefigurada en el bautismo y por eso se convierte en un sacramento pascual, porque es el sacramento de la vida nueva para el tiempo presente, pero también que nos prepara para la vida eterna y nos abre las puertas del cielo. Yo pienso en un bautismo, los ángeles subir y bajar de alegría por un hijo de Dios que es consagrado, los ángeles de Dios alrededor ahí. Por eso el bautismo ha de ser en toda una danza de alabanza, ¿no? El bautismo, yo recuerdo el año pasado vi aquí en Colombia una de las que fue reina colombiana, el bautizo de su hijo, y entraron con el niño en una forma como de danza de alabanza al templo. Eso fue toda una experiencia muy linda. Y yo decía, miren, a veces nosotros, inclusive los sacerdotes, caemos en eso, podemos caer en eso, en un bautismo como por cumplir y por salir del paso. Y se nos olvidamos de la esencia, nos olvidamos de lo que no vemos, nos olvidamos quedamos en el ritualismo, quedamos en lo ritual, olvidándonos de lo espiritual. La gente, miren, hay una experiencia dolorosa y es que somos tan carnales que en el bautismo la gente está para la foto. Y eso es una incomodidad tan grande en los bautismos de hoy, que la gente termina haciendo el bautismo como un acto social y no como un acto pascual, un acto de vida eterna. Por eso es importante la evangelización. Así es, Padre, y a través de esta ventana, a través de este medio, nosotros como grupo de oración queremos eso, evangelizar, formarnos realmente en todo lo que implica nuestra fe católica, todos nuestros sacramentos, todas esas gracias que Dios tiene para nuestra vida y la importancia también de hablar de todos nuestros sacramentos y el principal, como lo ha sido el bautismo, que muchas veces se ha convertido en eso, en un evento social y no realmente con esa importancia que realmente merece, que es nuestra entrada, nuestra limpieza de ese pecado original y esa entrada a esa unción de Dios, a ese, como ese recibimiento, y como usted lo decía, los ángeles deben de estar en ese momento tan felices de que un alma más se va a consagrar a la vida cristiana. Mira, el bautismo es llamado de diversas maneras. Es un don, es una gracia. El bautismo es una unción, lo acabas de decir. Es una iluminación, es una vestidura. Nos vestimos de blanco, nos vestimos de la pureza que nos da el Señor. Somos sellados, ¿no? Y aquí en este sellados está unido a la unción. Nosotros recibimos dos unciones en el bautismo. Vamos a nombrar esas dos unciones. Una en el pecho, que es el óleo de los catecúmenos. Ese aceite es bendecido por el obispo exclusivamente para la unción en el pecho, que es la unción del exorcismo, así se llamaba anteriormente el exorcismo que se le hacía al niño. Igual el ritual dice oración de exorcismo. Es la unción por el cual se nos libera también de ese pecado original, se dispone el cuerpo para que seamos libres de las acechanzas del demonio, seamos libres de las acechanzas del mal, es disponer el cuerpo como casa para recibir el bautismo que viene posteriormente a ese signo de la unción en el pecho, ¿no? Pero también está la unción con el crisma, y la unción con el crisma no es un aceite bendito, es un aceite sagrado, y ahí está la diferencia con el crisma, ¿no? El crisma
es consagrado por el obispo para hacer sagradas las personas y las cosas. Entonces, con el crisma se unge al niño en la cabeza, sea en la frente o en la coronilla. El crisma tiene una característica y es que tiene aromas. Huele rico. Y esa es una experiencia muy linda porque ahí se hace una analogía. Lo sagrado ha de oler rico. Lo sagrado ha de manifestar. Hablábamos del olor a rosas, ¿no? El olor que manifiesta la Virgen cuando se nos muestra. Pues en el bautismo nosotros estamos llamados a eso, a experimentar o a reflejar ese olor de nuestra consagración al Señor, de esa santidad de vida. Entonces, uno entra a un templo, los templos son impecables, uno siente esa presencia porque han sido consagrados para Dios. Y así como un templo refleja en su silencio, ha sido ungido de crisma el altar, totalmente cuando el obispo consagra un templo para Dios. Los sacerdotes somos ungidos en las manos con el crisma. Entonces, es importante, el confirmado es ungido en la frente. Y aquí viene un apunte, y es, aquí vemos los sacramentos que no se repiten. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Son los 3 sacramentos de los 7 que no se repiten. Y no se repiten porque imprimen carácter, es decir, sellan al alma. Y sellan al alma para una misión, y sellan al alma como pertenencia de Dios. Y pertenencia de Dios, esa alma le pertenece a Dios también para una misión especial. En el bautismo somos sellados como hijos de Dios y nadie nos podrá quitar ese don, ese regalo, esa gracia. ¿Y qué sucede cuando muchos y cómo debe ser la manera de bautizarse, padre? Porque nuestros hermanos cristianos, como los hermanos esperados, como les decía también, ellos hacen otro tipo ellos también se bautizan, pero ellos normalmente se bautizan en una piscina, en ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces cuando los niños ya han sido bautizados bajo la Iglesia Católica, mucha gente acude que después que a veces oportunidades desvían como un poco su fe, ellos también se bautizan nuevamente, pero a través de esas pilas, de esas piscinas. Bueno, lo que pasa es que en las primeras comunidades cristianas, en los primeros siglos, existían las famosas piscinas. Inclusive los neocatecúmenos, los catecúmenos hoy en día utilizan, el camino neocatecumenal utiliza en los templos esas piscinas donde el sacerdote sumerge totalmente al niño. Antiguamente, ¿qué pasaba? La piscina tenía una entrada y tenía una salida. Entonces, el que se bautizaba entraba a la piscina y atravesaba la piscina y salía de la piscina. Para entrar a la piscina, experimentar ese sumergirse en el misterio y en la muerte de Cristo para salir a una vida nueva, ¿sí? Entonces, aquí donde está el centro del asunto para nosotros, que el bautismo tiene una fórmula, y la fórmula la ha dado Jesucristo. Por eso, por ejemplo, cuando su merced fue bautizada, dijeron: Julieta, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautizo es trinitario, desde una fórmula trinitaria que no podrá cambiar. Esa va a ser. Y por practicidad, aquí lo importante es el agua rociada sobre la persona con la fórmula, el signo y la palabra. Y el signo es el agua en el que nosotros somos regenerados, somos lavados, somos sumergidos. Y como diría el catecismo, este sacramento es llamado baño de regeneración y renovación del espíritu. Renovación a una vida nueva. Aquí hay un trasfondo con los hermanos esperados y es la sucesión apostólica, el tema de la sucesión del Espíritu Santo como tal. Entonces ya hay otro tema también para la iglesia. Y desconocer nuestro bautismo es lo que comúnmente hacen. No es que ahora sí está bautizado. No, nosotros hemos sido bautizados. Hemos sido consagrados y es un rito lindo, es un rito divino, es un rito supremamente especial donde estamos llamados a sentir esa gracia. Mira, un nuevo bautismo y es realmente llamado en ese espíritu de fe y esa oración a sentir una gracia tan grande en la inocencia de esos niños
que son consagrados para Dios, ¿sí? De manera que ahí hay una invitación muy grande para nosotros y es poder redescubrir el bautismo como experiencia pascual, que lo es y lo seguirá siendo, porque como dice el catecismo, es el fundamento de toda la vida cristiana. Y ahí es donde inicia esa vida cristiana. Por eso los 3 sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, Eucaristía y confirmación. Son los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y No, bautismo, bautismo, Eucaristía. Eucaristía y confirmación. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Gracias. Esos son los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Es decir, los sacramentos en los que nos iniciamos en la fe. Por eso se cierra la iniciación cristiana con la confirmación, donde ya no es la fe de los padres, sino es la fe del adolescente, del joven que ya dice, yo creo. Ahí es donde él va a profesar su fe. No la profesión del bautismo, la profesaron sus padres por él, aquí ya la profesa el adolescente o el joven. Y yo, bueno, esas fechas sí me acuerdo. Yo fui, la primera comunión la hice un 23 de junio del 89 y mi confirmación creo que fue un 23 de noviembre del año 92, 92. Creo que fue para esa fecha. Esas 2 fechas sí me acuerdo. Tienen claras. Pero tengo la tarea de buscar mi fecha de bautismo. De bautismo. El Padre Pío lo decía, debemos saber qué fecha fuimos bautizados. Miren, nosotros peleamos mucho por la fecha de cumpleaños, los aniversarios de matrimonio. El sacerdote es muy pendiente de su fecha de aniversario sacerdotal, claro, tiene un significado muy grande. Pero hablamos, haciendo la comparación con la celebración del cumpleaños que tú lo hacías, nosotros nos desbordamos desde lo material en el día de nuestro cumpleaños y de pronto queremos una fiesta y, mejor dicho, eso le damos una singular importancia y desde el día anterior ya estamos diciendo, ya se acerca mi cumpleaños, los mejores cumplimos en tal mes y entonces miran a ver cómo se van a reportar y entonces empezamos como a tirar pullitas por ahí, de esas pullitas sanas para que sepan que ya estoy de cumpleaños. Y hoy en día que las redes sociales pues también ayudan, el Facebook ya dice, hoy está de cumpleaños tal persona. Entonces, nosotros, eso material o humano, y es lindo, pues lo celebramos con mucha alegría y lo esperamos, ¿no? A los que nos gusta cumplir años, hay gente que no quiere, ay, no es que me estoy volviendo más vieja, ¿no? Pero si nosotros celebramos la vida humana, celebramos el estar aquí, ¿por qué no celebramos el estar con Dios? ¿Por qué no celebramos esa relación de amor con el Señor? Así es, Padre. Así es, y los invitamos a todos a buscar su fecha de bautismo para también celebrarlo. Es una fecha tan importante que hasta nuestro mismo Jesucristo se bautizó. Esa experiencia de Jesús es un signo y es un misterio, ¿no? Cómo Él se bautiza dándonos ese ejemplo, ese testimonio en las aguas del Jordán, y cómo Él mismo nos da su espíritu a través del bautismo que Él inaugura, ¿no? Entonces, es llamados a ser conscientes de que somos bendecidos y que hemos sido consagrados. Aquí viene la triple misión bautismal. ¿Cuál es la triple misión bautismal cuando somos ungidos con el crisma? Hemos sido consagrados como sacerdotes, como profetas y como reyes. Es decir, ahí está la triple misión, que es la triple misión cumplida por Jesús. Jesús es el sacerdote por excelencia, el profeta por excelencia y el rey por excelencia. El rey en todo su poder. Nosotros somos consagrados en la fe de Cristo para ser sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios, que dirijo plegarias y oraciones a Dios. Yo puedo orar mi casa, yo puedo orar mi familia, yo puedo orar mi lugar de trabajo, yo puedo ofrecer sacrificios espirituales a Dios y Dios me escucha. Eso está claro y lo podemos hacer. Ofrecer esas promesas, esas ofrendas, ¿no?, al Señor. El ser profeta es el anunciar. Nosotros por el bautismo estamos llamados a anunciar y anunciar a Cristo mismo. Si yo encontré a Cristo, si yo amo a Jesús, tengo que predicarlo. Como diría una canción, tengo que gritar. Ay de mí si no lo hago. Y tengo que gritar ese mensaje.
que quema mi corazón y que quema mi alma y que necesito comunicarlo porque no me puedo quedar con él. Quiero que otros vivan esa experiencia pascual y sean felices desde esa experiencia de Cristo resucitado. Porque es que dice una canción, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé encontrar, poder hallar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, mi más dulce paz. Dulce paz. Me encanta, ¿no?, esa canción. Es entonces, un cantante peruano. Sí, y esa canción acá la canta el maestro Pantoja y amo cuando la canta porque es supremamente especial. Entonces yo tengo un nuevo amor y un amor que estoy llamado a dar y a comunicar. Entonces ese profeta es el que anuncia ese amor, pero también que denuncia las injusticias, que denuncia desde esa prudencia, con esa certeza, con esa verdad, esa palabra. Entonces nosotros a veces somos acomodados, por no incomodarnos no decimos nada y necesitamos aprender como profetas a denunciar la injusticia como la denunció Juan el Bautista. Tercero, el ser reyes. El reino en Cristo o el primero en Cristo es el que sirve, o sea, el reinado en Cristo es servir. Ahí está la triple misión bautismal, la triple misión para nosotros al ser consagrados en el bautismo. Ese rey que podamos nosotros vivirlo en servir y no en ser servidos, que es la enseñanza de Jesús. Reina el que sirve, el primero es el que se da, el que se entrega, el que se dona. Ahí está también que podamos vivir en nuestra existencia esa experiencia pascual. Así es, Padre, y esa es la importancia del por qué ser bautizados y también defender nuestra fe sin miedo, defender esa verdad de nuestro Señor Jesucristo, defender nuestra fe católica, defender nuestros sacramentos. Dice la palabra, el que crea y se bautice, se salvará, ¿no? Pero recuerden, detrás de ese creer y detrás de ese bautizarnos, hay unos compromisos a vivir, a tener esa experiencia pascual. Yo hacía una meditación en estos días y decía, la Pascua es tan linda. Miren, la Pascua nos contagia de alegría, la Pascua nos contagia de la esperanza de la vida eterna, la Pascua nos contagia de la paz que nos da el Señor, pero es que Pascua es todos los días de nuestra vida, porque es que Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió a los cielos, Cristo está a la derecha del Padre, o sea que estamos llamados a vivir en esa experiencia pascual. A la gente no le gusta la cuaresma porque la cuaresma es de ayuno, es de penitencia, es de oración. Pero es que Cuaresma también estamos llamados a vivirlo todos los días de la vida mientras peregrinamos en este mundo. Ayunar, lo podemos seguir haciendo. Oración, estamos llamados a seguirla haciendo. Horas de caridad, también estamos llamados a seguirla haciendo. Que se hagan como a fuerza durante 40 días, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero entonces es importante que nosotros podamos entender y comprender cómo vivimos esa experiencia pascual durante todo el año en ese ciclo litúrgico. Y es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Es el triunfo de ese amor, de esa sencillez, desde la humildad que triunfó sobre la muerte. ¿Para qué? Para redimir nuestros pecados. Y es allí donde nosotros debemos celebrar, como usted dice, Padre, esa Pascua con alegría porque Jesucristo resucitó. Dicen los hermanos que caminan en Emaús, dicen, Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. ¿No? Entonces, hasta donde yo estoy convencido de que Cristo resucitó. Miren, nosotros no podemos poner por encima de Cristo a nada ni a nadie. Por encima de Cristo no hay nadie. Y esa es la latría que nosotros le rendimos al Señor. Lo adoramos como verdadero Dios y verdadero hombre, y al seguir ese mandato del ser bautizados, es un principio de ese caminar y de esa experiencia bautismal que es de toda la vida, porque al ser el bautismo una experiencia pascual, pues estamos llamados a vivir esa experiencia de vida nueva toda la vida. Es decir, vivir en esa experiencia de ese sumergirme todo mi caminar mientras peregrino en este mundo. Esa es una experiencia maravillosa que nosotros podamos tener presente. El rito esencial del bautismo es el agua que es rociada sobre nosotros o que somos sumergidos. Ese es el rito esencial, que nos lava, que nos purifica, que nos limpia, ¿no? Y alguien puede poner el ejemplo, está uno con las manos sucias y es lavado, es purificado. Y aquí yo les voy a dar un testimonio, no mío, sino de una persona que yo bauticé. Resulta que en la antigua parroquia en la que estaba,
llegó una evangelizadora de mi curia. Y entonces, bueno, padre, invitemos a las parejas para hacer un retiro espiritual. Claro, convocamos las parejas y fueron unas 15 parejas. Y resulta que yo estaba casi que recién llegado, yo no conocía muy bien a la gente. Y fue una parejita muy querida. Y al final me dice la joven, ya mayor, unos 35 años, me decía, padre, lo que pasa es que yo fui criada, yo soy testigo de Jehová. Y yo, oh, ¿y tú qué haces aquí, no? Porque de pronto, entonces, no, padre, pues nos invitaron y queríamos hacer un encuentro de pareja. Mi mamá es testiga de Jehová, yo pues crecí en esa fe, pero me ha gustado el retiro y me gustaría hablar con su merced, me gustaría hablar con usted, ¿cómo puedo hacer? Y me dijo, padre, ¿usted no es algún grupo? Me gustaría participar, me pareció chévere, usted me ha caído bien, ¿será que de pronto? Yo, claro que sí, mujer de Dios, venga, ¿cómo es que es? Y bueno, empezamos a hacer el anuncio querigmático a un grupo y ella se vinculó, ahí hicimos una convocatoria y ella fue una de las primeras que participó. Entonces ella empezó ese proceso y yo no había profundizado mucho, fue poco a poco que profundicé en ella. Cuando llegué y me dice al tiempo, ya estábamos terminando el querigma, como por un año. Me dice, padre, yo me quiero bautizar. Yo casi muero de alegría porque yo dije, Dios mío, o sea, para mí significaba muchísimo porque ella no conocía nada de nuestra iglesia, en absoluto. Y entonces yo le dije, te bautizo en la vigilia pascual del año que viene. La dejé para la vigilia pascual. Digo, padre, en la vigilia pascual entonces. Le hice todo el proceso, claro, eso llevó más de un año y medio casi, en todo el proceso de formación. Y esa mujer lloraba, lloraba y lloraba el día de su bautismo. Yo leí las catequesis de esto que estamos hablando, el tema de lo que el bautizo hacía, el perdón de todos los pecados. Dios Padre, me siento una mujer nueva, libre de pecado, libre de todo, ¿no? Esa mujer estaba supremamente feliz y la verdad, qué conversión tan especial. Así pues a partir de ese momento esa mujer siguió caminando en la evangelización. La mamá la desheredó, la trató mal, mejor dicho, eso fue una locura con la familia, porque ella adoptó la fe católica, se convierte al catolicismo y entonces sigue caminando. Y luego de 2 años me dice, yo necesitaba una catequista y vea que esa mujer se comprometió, empezó a leerse el catecismo, empezó, mejor dicho, le pasó lo de Tomás, terminó creyendo más que otros, ¿no? Entonces terminó siendo mi catequista en la parroquia y siendo orientada por mi persona. Es una experiencia muy linda y muy especial. Y termino con esto de ese testimonio. Cuando llega a pasar una Navidad a su casa, en el conjunto, nadie por ahí, la novena de Navidad, ni nada. Y ella dijo, no. Dijo, yo voy a tomar la iniciativa. Dijo, mi mamá se puso brava. Y yo convoqué y eso reunió un mundo de gente, esa mujer se convirtió en una evangelizadora y todavía sigue siendo gracias al Señor. Entonces es una experiencia muy linda lo que el bautismo puede generar desde ese punto de vista de conversión para una persona. Maravillosa experiencia y es una persona que empieza a caminar en la fe y que su vida le cambia totalmente y empieza a sentir ese amor por la iglesia, por la Madre del Cielo, empieza a descubrir la gracia tan grande que nosotros tenemos como creyentes, como católicos. Así es, Padre, esa bendición y esas gracias, esas infinitas gracias que nosotros tenemos como católicos, todo lo que Dios nos regala, desde la Eucaristía, el poder recibir ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, consagrado a través de las manos de ustedes, los sacerdotes, y sobre todo también ese bautismo, ese inicio en nuestro camino de fe. Por eso creo que el llamado es a todos a poder a todos sus hijos, bautizarlos desde esa fe, de ese amor, de esa limpieza, porque ahorita usted hablaba de ese testimonio ya de una persona adulta, pero mucha gente lo dice, ay, pero que los niños son tan inocentes, que qué pecado pueden tener, o sea, ¿qué maldad puede haber ellos en su corazón? ¿Por qué hacer la invitación para ser bautizados desde niños y desde los pocos días de nacidos? Es la invitación por la gracia que se comunica, por la consagración, por recibir el Espíritu Santo, por el fuego que cubre a ese niño
y que es consagrado para que el mal no tenga poder sobre él, ¿no? Ahí lo consagramos a Dios y desde ya vamos ayudando para que su fe, que Dios ya la ha puesto en su corazón, pueda ir creciendo, ¿no? Si yo sé y conozco que el Señor es una realidad en mi vida, yo quiero comunicarle esa gracia. Si yo me he convertido y he vivido esa experiencia de fe, yo quiero que mi hijo pase por la experiencia bautismal. Pero no es simplemente el rito del bautismo, es la experiencia de una vida nueva que papá está comprometido a educar. Y como dice el catecismo, el bautismo es el sacramento de la fe. Pero la fe tiene la necesidad de la comunidad de los creyentes. Es decir, la fe tiene la necesidad de una familia creyente. La fe tiene la necesidad de ser insertado en una comunidad, de ser insertado en una parroquia, de participar de la vida de fe. Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de que ese es un camino que entre más rápido se inicie, mucho mejor. Miren, a veces la gente que no, es que el padrino, como te pasó a ti, no, prolongamos y prolongamos, pero bueno, puede pasar, es válido, pero yo lo digo como sacerdote, entre más rápido, mucho mejor. Y ha pasado, este testimonio, mira, ha pasado, padre, el niño se despierta en la noche, se asusta, el niño no está durmiendo bien, el niño empieza a vivir experiencias como incómodas, como pesadas, como difíciles. Claro, y mal ataca y los niños también empiezan a estar de una otra manera, lo vamos a decir, desprotegidos. No porque Dios lo quiera, no, porque también nosotros necesitamos consagrarlos y presentarlos al Señor. Si Jesús fue presentado en el templo, Jesús fue presentado en el templo. Entonces, en nosotros ir a presentar al niño al templo para que sea consagrado a Dios. Entonces, está esa experiencia, el niño es bautizado y ya el niño ya no vuelve a expresar de pronto esas situaciones adversas o difíciles, ¿no? El mal ataca y el mal también busca hacer daño, e incomodar y impacientar y de pronto a generar esa incomodidad. Entonces, es importante que podamos nosotros, entre más rápido, mucho mejor. Ah, que es que está muy niño, no importa. El Espíritu actúa y obra. Y la gracia de Dios posa sobre ese niño que es consagrado y desde ya puesto en las manos del Señor para que sea cubierto con su preciosísima sangre. Y que al final hay una gracia muy especial. Se presenta el amor de María, ¿no? Para que así como educó y protegió a Jesús, también cubra y proteja a ese niño y lo acompañe y sea la madrecita toda la vida de ese niño. Así es, Padre, Padre, y ahorita que venimos, vamos a celebrar pronto el Pentecostés, donde vamos a tener esa renovación de nuestras promesas bautismales. ¿Cuál es la invitación que usted hace? Que creamos en el Espíritu Santo. Nosotros en la realidad occidental somos muy cristológicos. El Espíritu Santo también es Dios. Y el Espíritu Santo está con nosotros. La experiencia de Pentecostés es reconocer que el Señor está con nosotros a través de su Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos da a nosotros esos dones y nos capacita para ser valientes, para ser fuertes, para estar contentos, para estar alegres en medio de la adversidad, de la dificultad, en medio de los problemas de la vida. Nosotros necesitamos invocar más la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que así como le anuncia a María, que es la llena de gracia, pues Él nos comunique también la gracia de Dios, Él también nos contacte del poder del Señor. Entonces es una invitación, vengan, reconozcamos el poder del Espíritu Santo y reconozcamos al Espíritu Santo como Dios y acerquémonos a Él para invocarlo en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y cómo podemos prepararnos para esta vigilia pascual, para este Pentecostés, en el marco de renovar nuestra fe, en renovar esas promesas bautismales? Miren, la forma de prepararnos... Sobre todo después de todo lo que estamos viviendo. Vivimos una cuaresma, en pandemia, en cuarentena, y estamos ya poco a poco tratando de otra vez de iniciar como cierta normalidad en nuestra vida o sea, que todo, mire, el tiempo de Dios es tan perfecto que nos invitó a vivir una cuaresma diferente. Ahora, en este proceso que hemos vivido durante estos días, ya que estamos en la Pascua, y que viene ese momento de Pentecostés, de esa renovación, y nada más apropiado que haber hablado en este momento de ese bautismo. ¿Cómo podemos nosotros entonces prepararnos para vivir esa renovación? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama? ¿Cómo prepararnos durante estos días
antes de este día de Pentecostés? Prepararnos a través de la oración, del silencio, de la meditación, si podemos hacer la novena del Espíritu Santo, poderla hacer, de poder nosotros previamente vivir con más conciencia la Eucaristía, así sea por los medios televisivos, que podamos nosotros invocar esa presencia y oraciones maravillosas al Espíritu Santo, poder disponer nuestra alma y nuestro corazón, disponernos interiormente. De pronto no nos podemos confesar, que sería lo ideal, creer en la indulgencia plenaria, es un acto de fe y poder nosotros acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Una palabra que nos alimenta, una palabra que nos anima, una palabra que a nosotros nos da vida. Ese texto de Ezequiel, de los huesos sin vida, es uno de los textos de la vigilia de Pentecostés, ¿no? Es decir, es un prepararnos para que lo que está muerto en nosotros recobre vida. Es un prepararnos para que la tristeza que hay en nuestro corazón o los odios o los resentimientos se vayan de nosotros por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Entonces nos podemos preparar con la ayuda de María también, acercándonos a nuestra Madre del Cielo para que ella interceda por nosotros y ese Espíritu venga a renovar nuestra vida, que seamos renovados en el poder del Espíritu, así como ese Espíritu la acompañó y la posee a ella totalmente en su existencia. Amén, Padre. Bueno, Padre, nos quedan 4 minutitos. Me gustaría ¿Listo? que cerráramos con una oración y agradecerle de verdad profundamente por haber aceptado esta invitación, así como la primera vez que se conectó con nosotros, que yo creo que eso es un llamado de nuestra Santísima Madre. Y ya usted sabe que tiene un llamado por ahí a dirigir una consagración mariana. Yo ya hice publicidad, porque la próxima consagración empieza como el 25 de mayo. Exactamente, Padre. Que es la del perpetuo socorro. Yo me adelanté y ya hice la tarea. Entonces, bueno, vamos a invitar, vamos a hacer ese llamado también entonces. Actualmente tenemos 3 sacerdotes que están dirigiendo la consagración, el Padre José Varela, que es muy buen amigo suyo, el Padre Leonardo de Jesús también, y el Padre José desde Venezuela, de la librería San Pablo, Venezuela, están dirigiendo estas 3 consagraciones en este momento. Y bueno, vamos a hacer también esa invitación para a partir del 25 de mayo, para prepararnos para seguir consagrándonos a ese Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Ya hice publicidad y ya muchas personas están interesadas, de manera que Dios mediante lo vamos a hacer. Vamos a hacer la oración y vamos a hacer una oración a María, una Ave María por nosotros y por todos los que nos han acompañado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno los bendiga y renueve su bautismo, renueve su corazón y su alma, y que el Espíritu Santo los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre John, muchísimas gracias. Sabe que cuenta con las oraciones de este ejército mariano, que día a día ora por ustedes. Día a día. Y sabemos que ustedes necesitan de esa oración. Yo me estoy comprometiendo todos los jueves, a partir de ayer, conseguí un rosario hermosísimo en honor, para hacer un rosario de intercesión por todos ustedes los sacerdotes. Genial. Y por aquellos de vida consagrada. Ustedes necesitan de nuestras oraciones, ustedes son la representación de Jesús aquí en la tierra. Sin los sacerdotes no hay Eucaristía. Gracias por haber dicho que sí. Gracias por entregar su vida a Jesús, gracias por entregar su vida a Dios Padre Todopoderoso y poder regalarnos a nosotros también el ser Jesús aquí también vivo en la tierra. Bueno, muchísimas gracias a ti también, saludos a todos y queda compartido en el Instagram en vivo, ¿no? Sí, no, ya no se queda grabado en el en vivo, ahora queda como IGTV, entonces... Mucho mejor. Mucho mejor todavía. Padre, mil bendiciones. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectaron el día de hoy con nosotros. Gracias por ser parte de este ejército mariano. Gracias también quienes se conectaron a través de la cuenta del Padre John. Y gracias por haber escuchado este mensaje que el Padre nos ha dado de la importancia del bautismo. Así que quienes no estén bautizados, no hayan bautizado a sus niños, corran a bautizar a sus hijos
para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Feliz día y bendiciones. Nos conectamos Bendiciones para todos. Rezar la coronilla a nuestra Santísima Madre María Rosa Mística, por todos ustedes los sacerdotes, y a San Miguel Arcángel. Feliz y bendecido día. Chao.